Saludos queridos telespectadores, un día más estamos con todos ustedes para ofrecerles nuestro informativo que vamos a comenzar con un escrito que 35 propietarios de terrenos situados en el polígono industrial número 2, en el proyectado polígono industrial número 2, situado en la carretera de Pliego, donde se encuentran las fábricas de La Muleña y Cofrusa, han presentado un escrito, como bien les decía, en el Ayuntamiento de Mula, por el cual piden que se anule la ejecución del citado proyecto de polígono industrial en la zona. Lo que ellos aluden es que les resultaría bastante caro el poder urbanizar. El escrito se lo voy a leer textualmente tal y como consta. Los abajo firmantes, como propietarios de terrenos afectados por el polígono de actuación del polígono industrial del sector UPI 2, del polígono del Plan General de Ordenación Urbana de Mula, colectiva y mayoritariamente, y en tiempo y forma sobre el expediente de reparcelación, exponen lo siguiente: que teniendo conocimiento de que se pretende realizar expedientes de reparcelación de dicho polígono de actuación y ante la diversidad e importancia de los problemas que nos plantea el mismo, nos oponemos a que se lleve a efecto dicha ejecución urbanística en los terrenos de nuestra propiedad, por considerar que los costos que produciría sería imposible de hacerles frente, ya que los firmantes de este escrito carecen de economía para afrontar el enorme gasto que supone, pudiendo crearse incluso graves situaciones económicas en sus hogares. Por todo lo anterior, solicitan los abajo firmantes que se desestime y anule la ejecución del polígono industrial número 2 en los terrenos de su propiedad y, por tanto, se modifique en ese sentido el Plan General de Ordenación Urbana. Caso de que el presente escrito fuera insuficiente para desistir en la referencia a ejecución, solicitamos nos cite a los firmantes en una reunión para tal fin y que se nos facilite una relación de todas las personas afectadas en dicho polígono. Aquí les muestro en sus imágenes el escrito y las firmas que han sido presentadas en el Ayuntamiento de Mula. Pues bien, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Mula, José Manuel Fernández, nos ha dicho que conocía bien el tema y que va a llevarlo a estudio y que posiblemente dentro de breves días se reúna con los propietarios para intentar llegar a una solución. A continuación le hablamos sobre un caso que acontecía ante la noche. Apresan a dos menores tras robar dos tiendas en Mula. Durante toda la noche del jueves se perpetraron varios robos en Mula, cuyos presuntos autores fueron dos jóvenes de 16 años y un menor, hermano de uno de ellos, de tan solo 12 años. Mientras que el menor de 12 años era localizado y detenido en Mula, los otros dos consiguieron huir en un ciclomotor que sustrajeron siendo detenidos cuando llegaron a Cieza por la patrulla de la Guardia Civil. Los robos ocurrieron de madrugada y para su consecución los ladrones utilizaron ganzúas y llaves falsas. Así consiguieron introducirse en un bar y en una pescadería para posteriormente destrozar las puertas de ambos locales. Los muchachos lograron llevarse de ambos lugares unas 45.000 pesetas. Y dejándonos los sucesos a un lado, nos vamos a hablar de un tema interesante. En el aula cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo era presentado el libro de nuestro gran y querido amigo historiador Juan González Castaño. Les mostramos pues imágenes de ese acto en el que se presentaba ese libro que le ha llevado ya 11 años, casi 12, trabajándolo y elaborándolo. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a proceder a la presentación de un libro de historia del historiador, perdonen la redundancia, doctor Juan González Castaño. La presentación de un libro es hoy un acontecimiento importante desde el punto de vista cultural, incluso desde el punto de vista social. Ahora que ya no se usa poner a las niñas, a las quinceañeras de largo y presentarlas en sociedad, porque han cambiado los modos, los usos, y sin embargo, pues parece que un libro que se publique y que no se le dé este espaldarazo público, parece como si el libro pues no se hubiera editado. Y entonces, con mucho gusto, pues estamos aquí para asistir en un acto cordial, en un acto sedante, en un acto cultural, como naturalmente deben de ser estos actos, para, como digo, hacer la presentación de este libro.
Yo no voy a hablar del libro porque el doctor Guillamón, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Murcia, es como técnico el encargado de hacer y referirse al libro. Pero sin embargo, como representante de la Real Academia Alfonso X el Sabio, que es realmente la que ha editado el libro, pero la Academia en esta ocasión, como en otras muchas, pues en virtud de una serie de convenios, pues es la que promueve, pero la que acepta la colaboración de determinados organismos para de esta manera poder llevar a cabo pues una función cultural en que haya una mayor participación y al mismo tiempo pues que se pueda incluso hacer mayor esa labor cultural. Por eso, en este libro, como digo, editado por la Real Academia Alfonso el Sabio, han contribuido el excelentísimo Ayuntamiento de Mula, que en un momento determinado pues vio la importancia que podía tener desde el punto de vista de concejo el que se historiara su municipio, en una ciudad como esta de gran tradición de historiadores. La Fundación Cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que como una entidad, muchas veces creemos que las entidades bancarias solamente están para prestar dinero o para coger dinero, y sin embargo, pues las cajas tienen ya por ley esta misión típicamente cultural de dedicar parte de sus beneficios a acciones sociales, acciones culturales, que lógicamente, y esta caja pues ha tenido una gran tradición en ese sentido y hay que agradecérselo. Y al mismo tiempo pues también fue muy simpática y a la vez creo que en la historia de Murcia por primera vez una entidad que parece en principio que podría estar ajena a una actividad cultural, comunidades regantes del Pantano de la Cierva, interviene y colabora eficazmente en la publicación de este libro. Entonces, estos tres organismos, en combinación con la Real Academia Alfonso el Sabio, son los que llevan a feliz término la tarea de la publicación del libro del historiador Juan González Castaño. Como digo, yo a estos organismos que han colaborado con públicamente que mostrarles mi agradecimiento, y puesto que está aquí una representación del Ayuntamiento de Mula, del excelentísimo Ayuntamiento de Mula, su concejala de Cultura, pues decirle que la Academia Alfonso X el Sabio está siempre presta a cualquier colaboración, a la firma de cualquier convenio, a cualquier acto que naturalmente se haga en colaboración con los ayuntamientos. En estos momentos hemos establecido convenios con los ayuntamientos de Águilas, de Lleca, de Calasparra, de Caravaca, de Cartagena, de Murcia, y por lo tanto estamos a la disposición del Ayuntamiento de Mula para colaborar en actos culturales como también en publicaciones, puesto que en definitiva la publicación es una cosa importante, es lo único que predomina y que queda en el tiempo. Cualquier acto de otro tipo se habla de él unos cuantos días, se fuma en el tiempo, mientras que la publicación queda allí como testimonio para generaciones venideras. Entonces yo tengo que agradecer públicamente al excelentísimo Ayuntamiento, a la Fundación de la Caja de Ahorros del Pantano de la Cierva, esta colaboración y abrir un poco o un poco más nuestros brazos para en todo momento aceptar cualquier sugerencia en plan de la colaboración que la Real Academia Alfonso el Sabio está dispuesta a hacer en pro de la cultura regional. Tampoco voy a hablar del autor de la obra, puesto que de la obra lo va a hacer el doctor Guillamón, y únicamente me voy a referir muy levemente al autor, pero tampoco para hacer pues una especie de retrato de él. Todo el mundo conocéis perfectamente la personalidad de Juan González Castaño. Se trata de uno de los historiadores formados en la nueva Escuela de Historiadores de la Universidad de Murcia y que además pues trabaja con una metodología muy cierta, una metodología muy rigurosa, maneja perfectamente las... Resulta que una de las personas que más historia de esta zona y concretamente de Mula, pues conoce es Juan González Castaño. Independientemente de los valores de Juan González Castaño, como investigador, como historiador, como motivador de las actividades culturales de este aula y por lo tanto de esta institución que es la CAM. Pero independientemente de todo esto, es que resulta que la persona de Juan González Castaño tiene un perfil muy definido, porque exactamente igual
que Juan Guirao en Lorca, al que acudimos todos y siempre está presto a cualquier cosa que necesitemos de él, pues Juan González Castaño es el que siempre tenemos en mula para dar por cualquier rato, para cualquier orientación. En definitiva, es desde este punto de vista un gran servidor de la cultura y es un hombre que no escatima esfuerzo ni sacrificio, no ya en beneficio de los amigos, sino en cualquier que necesite auxilio en estos menesteres de la investigación. Yo no tengo nada más que también felicitar a Juan González, y puesto que Juan González Castaño es una persona que tiene todavía muchos años por delante, augurarle un gran éxito y augurarle cosecha en el área de la investigación que hará seguramente de Mula y su comarca, e indiscutiblemente también tratará de abarcar orientación porque tiene capacidad para ello. Únicamente agradecerles a ustedes su presencia en este acto que demuestra una vez más no ya el cariño al autor de la obra, sino al mismo tiempo pues su inquietud por la cultura y su inquietud de Mula que perdurará, como digo, en los siglos. En estos momentos cedo la palabra al doctor Guillamón, como digo, decano de la Facultad de Letras e ilustre historiador, que es el que va a hacer la presentación en firme de la obra del profesor González Castaño. Nada más. Autoridades, señoras, señores, me corresponde hacer una labor para mí muy grata y es estar en la presentación acompañado a, por supuesto, un historiador, un investigador de primera línea, pero para mí hay algo que es mucho más importante y que es un amigo. Y cuando pues, un amigo llama, la verdad es que la capacidad de respuesta no admite ningún tipo de dilación. Yo por eso luego resumiré, para terminar, cuál es, en este sentido, mi propio estado de ánimo. La presencia de amigos, de curiosos, en el sentido más puro, en el tesoro de la lengua castellana, como diría Covarrubias, pero el curioso es aquel que tiene ansias de saber, a lo mejor hoy día tiene otro sentido. Pues esos curiosos e ilustrados me van a permitir que quizá por deformación profesional pues tenga que detenerme en un trabajo de este calado y de quizá pues profundizando en aspectos que son los que nos preocupan realmente a los historiadores. A mí como profesional, en este caso de la universidad, lo que más me ha interesado en este libro es que se llama Una villa del Reino de Murcia y no la villa del Reino de Murcia. Es un matiz, decía un amigo mío, que el matiz a veces lo es todo. Y esto desde el punto de vista metodológico tiene mucho que ver. Porque en este libro lo que se hace es un planteamiento de una serie de problemas y después una exquisita comprobación de esa problemática que se hace al principio del libro. Hace un análisis lógico que contextualiza, por eso se dice una villa del Reino de Murcia en la Edad Moderna, Mula 1500-1648, contextualiza la temática dentro de un ámbito y después hace una proposición clara a partir de un trabajo y una dedicación a la labor de archivo, igual a todo lo que se refiere a una recopilación bibliográfica, teniendo en cuenta que esta aportación fáctica, es decir, referente a unos hechos ocurridos en una villa en un periodo de 150 años, en esos 700 kilómetros cuadrados que él habla, donde han vivido 5 generaciones de muleños. Establece una tipología de hechos con una, luego, por supuesto, que no quiero adelantar el contenido, por supuesto, del libro, el lector debe disfrutar de ello, yo simplemente quiero dar, digamos, mi opinión, porque ese triple planteamiento del libro, en donde hay un marco físico, donde se inserta lo que va a ser el marco humano, que es la demografía, la sociedad, el estudio de la economía, de las bases materiales, bueno, eso evidentemente una economía esencialmente agrícola, pero con la presencia de la Mesta, de ese honrado concejo de la Mesta, y los problemas que conllevaba, con presencia, con intervenciones en lo que se refiere a toda la política referente a los montes, a los ríos, etcétera, etcétera. Y después la estructura social,
donde se hace un estudio exhaustivo de la sociedad, en el que está presente lo que él llama el entramado social. Esa a mí es una palabra que me ha gustado mucho, el entramado social, porque tiene un sentido de globalidad. Capta, igual que nosotros hoy día no podemos decir que un ciudadano de Mula es un campesino, o es un funcionario, o es un burócrata, sino que es lo que es, en su forma de globalidad. Él ha afrontado el estudio de esta villa en la Edad Moderna, desde el punto de vista de la globalidad. Y ese entramado social, donde está la sociedad, donde, como él mismo dice, hace un recorrido por las alegrías y por los temores, por esa violencia dulce que está siempre presente, y otra violencia no tan dulce, en donde nos sumergimos en el mundo de los presos, en las cárceles, donde nos sumergimos también en el mundo de las fiestas, esa manifestación, sin cualquier motivo es bueno para celebrar algo, y desde luego en Mula también se hacía. Yo creo que ha ido buscando al mismo tiempo elementos universales, elementos generales, a la hora de establecer lo singular. Y esto en el mundo, digamos, de los iniciados, en este caso en la historia moderna, es fundamental, porque no estamos viendo la villa del Reino de Mula, una villa, estamos viendo un tipo de estudio preciso. Y precisas son también las preguntas, porque el buen historiador no es aquel que escribe mucho, sino aquel que desde el primer momento precisa sus preguntas. Y cómo no, y eso es consustancial a la persona, porque así es Juan González Castaño. La honradez en la contestación de la problemática. Él no tiene preguntas finales. Él se conforma con saber decir, aquí he llegado. Esta es la razón de un sistema sociopolítico que él ha estudiado. Él ha dado los soportes racionales, él ha dado el soporte empírico que ha podido, porque él mismo nos reconoce que hay multitud de fuentes que por una serie de existen, otras porque han desaparecido, otras porque, como él suavemente, la duquesa Medina Sidonia, supongo que los tendrá, porque evidentemente en ese archivo no entra cualquiera, y quizá ese archivo sí hubiera dado mucho juego a la hora de establecer esas claves que establece Juan González Castaño. Este análisis de datos puntiagudo, entusiasta, preciso, riguroso, que, repito, coincide exactamente con su propia personalidad, conforme a las reglas de la estadística, que es la que nos basamos también los historiadores. No en hacer conceptuaciones apostando por apostar. Nosotros, como trabajo científico, y él lo sabe, tenemos que tener un soporte empírico, y nos basamos en la estadística. Ahí el aparato que lleva, y sobre todo lo pesado que es, y él lo sabe, empezar a contar bautizados, o empezar a contar los que mueren, y los que nacen, y los que se casan, que realmente son los datos más importantes desde el punto de vista de la demografía en la edad moderna. Digo que no hay preguntas finales porque tampoco hay respuestas definitivas. Yo creo que él ha intentado conseguir un trabajo científico riguroso, y en este sentido ha sido realmente impecable. A mí personalmente, porque no se trata de que les dé ninguna lección, y desde luego esperando que él nos pueda expresar realmente cuáles son sus sentimientos, porque evidentemente quizá a lo mejor le estoy robando un poco de terreno, me van a permitir que diga que a mí lo que más me ha gustado, evidentemente, del libro, quizá por razones también muy personales, ha sido el avance que ha supuesto este trabajo dentro de lo que son las estructuras administrativas en lo que nosotros llamamos el antiguo régimen. Es decir, esa alteridad de poder, es decir, un poder, porque claro, en la edad moderna, lo que algunos llaman la unidad política periférica. Y en este sentido, pues se puede estudiar esa unidad política periférica a través de los conflictos sociales y las pugnas que se dan, en este caso las pugnas políticas. Las pugnas que se dan entre los Vélez, entre eso que llaman, son los notables, los linajes de la ciudad de Mula, en los que a su vez, en el momento que no se supera ese enfrentamiento entre oligarquía local y el marqués de los Vélez, los marqueses de los Vélez, y hay una fecha clave, como él sabe, que es 1555, en la cual se resuelve en favor de una oligarquía, pero que al mismo tiempo genera y engendra una espiral de violencia manifestada
de los bandos. Y él nos lo explica muy bien, especialmente entre Felipe Pérez, el bando de Felipe Pérez de Valladolid y sobre todo los Melgarejos, apellido que está siempre unido a la historia del mundo. La consideración, en definitiva, de una escritura política pluralista, creo que queda aquí perfectamente manifestada. Entre otras cosas, porque hay un lema, no lo digo yo, lo decía en las Cortes castellanas, que le decía al rey: compartimos, por eso combatimos. Esa quizás sea una de las todos participan del proyecto de una monarquía, pero con unos repartos de poder bien concretos. Por eso digo yo, al final, para terminar, el pequeño matiz de que no es la villa, sino que es una villa, quiere decir que un trabajo de gran calado, de altura científica, y yo lo puedo, porque bueno, alguna ventaja tiene que tener uno. Detenta, y lo digo en el sentido del diccionario, no en el sentido del diccionario, porque ya sé que el diccionario dice que cuando uno detenta es cuando tiene algo de forma ilegal, ¿no? Pero en todo caso ostenta un cargo, pues me voy a permitir beneficiarme, digamos, de ese cargo, ser garante de la categoría científica que tiene esta época. No quiero cansarles más y, por supuesto, ahora lo que sí que... Por eso he procurado dejar, digamos, sé que no le gusta este tipo de cosas, quizá a lo mejor a mí tampoco, pero es de justicia decirlo. Lo mismo que he dicho que hay la distinción entre la y una, hay una distinción entre lo que es una historia erudita, miscelánea, una historia local, sin calado, en una palabra, la diferencia con una historia local en la que tiene presente, y toda la primera parte del libro se ve, es decir, lo que ha tenido que estudiar desde el punto de vista bibliográfico, lo que se ha hecho en otros sitios, lo ha tenido siempre presente, por eso digo que ha tenido presente lo general para llegar al particular. Y por último, yo lo que sí quisiera es reconocer públicamente, no solamente la amistad que tengo con Juan, sino también otra persona que ha estado aquí presente. No ha sido un investigador francés, bueno, ojo, que hay un investigador francés que quisiera hacer en este caso mención expresa que es Guillemené, que no puede estar aquí. Le debe mucho Juan a Guillemené, de la misma manera que puedo decir que Guillemené también le debe mucho a Juan González Castaño. Y iba a decir que no tenía nada que ver con un inglés o un americano. Hay una persona que ha estado detrás, y que además él lo ha reconocido. Y como lo ha reconocido, yo voy a decir que es Carmen. Y ella sabe, bueno, evidentemente siempre está en la parte de atrás, pero él lo ha reconocido en la primera página del libro. Y digo, eso para mí es muy importante y además denota la categoría y la altura de Juan González Castaño. Y por último, dije que iba a decir, y he dicho por último 7 veces, esta es de verdad, que iba a resumir cuál era mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo ahora mismo, estamos presentando el libro de Juan González Castaño, es de una grandísima satisfacción. Nada más. No sé cómo agradecerle tanto a don Juan Barceló sus maravillosas palabras como a mi querido amigo Javier Guillamón una presentación tan maravillosa como la que me ha hecho. Realmente estoy emocionadísimo, pero también está claro que me lo traje para estar en este acto porque sabía que lo iba a hacer así, y si hubiera sabido lo contrario seguramente no lo habría invitado. Muchísimas gracias, querido Javier. Yo me he permitido, puesto que mi don de palabras no es tan bueno como estos dos señores que han intervenido antes, escribir el discurso. Sé que no es muy elegante, pero si lo hace su majestad el rey, de rey abajo, cualquiera. Entonces, si me permiten ustedes, lo voy a leer. La idea de realizar un libro tan extenso sobre mulas como el que Javier Guillamón acaba de presentar, me surgió hace muchos años, prácticamente desde que terminé la carrera. Por aquellos entonces, los estudiantes de historia estábamos obnubilados por la historiografía francesa y sus impresionantes monografías. Referencias obligadas eran las obras El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, del profesor Fernand Braudel, y Valladolid en el siglo de oro de Bartolomé Benassar, cuya publicación en francés en el año 67 marcó todo un hito en los estudios históricos de nuestro país y abrió la senda por la que muchos hemos pasado posteriormente.
También nos servían de guía las monografías del profesor Gonzalo Anes sobre la crisis agraria en la España moderna, los logros de la primera jornada de metodología de la historia moderna auspiciadas por el profesor Eira Roer en Santiago de Compostela en el 73, donde confluyeron numerosos especialistas en economía y demografía y se puso de manifiesto qué se estaba haciendo en nuestra nación entre los siglos XVI y XVIII. O los trabajos de Vicente Pérez Moreda sobre la crisis demográfica, que nos dejaron realmente obnubilados a lo largo de toda la edad moderna, y los ya clásicos estudios de los maestros Antonio Domínguez Ortiz sobre la España de los siglos XVII y XVIII y Fernández Álvarez sobre el siglo de oro. Sin olvidar, en esta rápida relación de aquellas lecturas de los años universitarios, los siempre sugerentes trabajos de Pierre Vilar, de su discípulo Fontana, del valenciano Joan Reglá o del maestro Ramón Caral. Gracias a esos libros y a la inexistencia de una cátedra de arqueología en Murcia durante mi primera etapa en su universidad, creo que fue en tercero de carrera cuando vino como catedrática la siempre bien recordada Ana María Muñoz Amilibia, mi primitiva vocación, arqueólogo, alentada por los veraniegos trabajos en el mítico yacimiento de Cigarralejo, a las órdenes de mi admirado don Emeterio Cuadrado Díaz, con el que Mula y los muleños tenemos una deuda que será difícil de pagar por su filantropía, y perdonad la digresión, pero todos sabéis que es cierto, decía que gracias a esas lecturas opté claramente por la historia moderna, sin olvidar en ningún momento a la arqueología. Seguía tostándome al sol de agosto en el Cigarralejo año tras año en compañía de amigos que hoy ocupan importantísimos cargos en los medios culturales murcianos. Y una incipiente afición por la antropología nacía de la lectura de las deliciosas obras de Julio Caro Baroja y de Carmelo Lisón Tolosano, y que me hicieron comprender que la cultura tradicional de nuestro país y por ende de nuestras comarcas murcianas se hallaba en un momento en que los modos de vida, inspirados en modelos foráneos, amenazaba con tragarse, con hacer desaparecer usos, tradiciones, costumbres y fiestas que durante siglos constituyeron las raíces del hombre de Murcia. Un hito realmente importante en mi vida lo constituye el momento en que trago amistad con el investigador francés Guy Lemenier, que el profesor Guillamón mencionaba anteriormente, y con la que andando el tiempo sería su esposa, María Teresa Pérez Picazo, y con el profesor Francisco Chabón Jiménez. Estas tres personas atrajeron a su lado a un grupo de estudiantes, entre los que estábamos José Boluda Guillén, actual archivero municipal de Mula, y yo, quienes teníamos verdaderas ansias por conocer las nuevas propuestas metodológicas en la investigación histórica que vislumbrábamos en los libros antes mencionados. Sus frecuentes sugerencias para consultar obras geográficas, antropológicas e históricas, la empresa de reconstruir varias familias en la ciudad, huerta y campo de Murcia en el siglo XVIII, empresa que se quedó a medias por una serie de circunstancias y de la cual únicamente cuajó el análisis matrimonial. Y la lectura de un interesante volumen titulado Los métodos de la historia, de Cardoso y Pérez Brignoli, aconsejada por el profesor Molina Molina, que tenemos aquí con nosotros esta tarde, en el primer año de especialidad en la carrera, en la asignatura de metodología de la historia, sumado todo a la publicación que mencionamos. Pues bien, ahí teníamos a Juan González y ya por fin ha presentado ese libro, y el libro interesantísimo que algunos hemos tenido la suerte de poder leer y que muchos de ustedes nosotros se los recomendamos para que puedan hacerlo. Nada más, hasta aquí ha llegado nuestro informativo. Estaremos con todos ustedes a las 2:05 de la tarde y 9:05 de la noche. Un saludo a todos.